la noche, bajo el velo de la luna, historias olvidadas susurran entre las sombras de España. Son relatos de tiempos antiguos, donde lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan con la realidad, dejando un rastro de misterio y terror. Desde las remotas aldeas de Galicia hasta las profundidades de las Alpujarras, cada rincón de esta tierra guarda un secreto escalofriante. Leyendas de apariciones, almas en pena y criaturas de la oscuridad que han sobrevivido al paso del tiempo. Esta noche os invito a uniros en un viaje único, un recorrido por las 10 leyendas más escalofriantes de España. Descubriremos juntos los misterios que se esconden y las historias que aún hacen eco en los corazones de aquellos que se atreven a recordarlas. Si el misterio y el suspense son lo tuyo, quédate con nosotros. Apaga las luces, asegura las puertas y prepárate para explorar el lado más sombrío de España. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Bienvenidos a Alaridos Nocturnos. Hoy, leyendas escalofriantes de España. Comencemos. Imaginaos una ciudad antigua, bañada por la luz de la luna, donde los ecos del pasado susurran historias de amor y tragedia. En el corazón de Aragón, en la misteriosa ciudad de Teruel, se esconde una leyenda que ha trascendido los siglos, un relato que ha conmovido a generaciones enteras. Esta es la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, conocidos eternamente como los amantes de Teruel. ¿Qué pasaría si el amor verdadero se encontrara con un destino cruel e inevitable? ¿Hasta dónde llegarías para mantener una promesa de amor frente a la adversidad? Prepárate para sumergirte en una narración donde la pasión desafía la muerte y el amor eterno enfrenta la prueba final, en un giro del destino que dejará tu corazón palpitando y tu mente cuestionando. ¿Existe realmente el amor hasta después de la muerte? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, mientras desentrañamos el misterio y la pasión de los amantes de Teruel. Todo comenzó en Teruel, alrededor del siglo XIII. Isabel Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocido como Diego, eran hijos de dos familias influyentes de la ciudad. Desde muy pequeños, ambos compartieron juegos y risas, y conforme crecieron, esos sentimientos infantiles se transformaron en un profundo amor. Sin embargo, a pesar de la cercanía entre las familias, había un obstáculo insuperable. Diego no poseía la fortuna necesaria para aspirar a la mano de Isabel. Diego, consciente de las expectativas del padre de Isabel y determinado a ganarse su aprobación, solicitó la mano de su amada. Ante la negativa del padre, quien le exigía garantías de una vida estable para su hija, Diego propuso un acuerdo. Le pidió 5 años para enriquecerse y probar su valía. El padre de Isabel, escéptico pero impresionado por su determinación, aceptó el acuerdo, y Diego partió de Teruel en busca de fortuna, mientras Isabel prometía esperar su regreso. Diego se sumergió en las guerras de la Reconquista, donde la fortuna podía ganarse rápidamente, aunque a un gran riesgo. Durante esos largos años luchó con valentía, acumulando riquezas y honores, siempre con el pensamiento puesto en Isabel. Mientras tanto, en Teruel, Isabel enfrentaba su propia batalla, resistiendo a las presiones de su familia y los avances de otros pretendientes, aferrada a su promesa a Diego. El tiempo pasó rápidamente y el plazo acordado llegó a su fin. Sin noticias de Diego y ante la insistencia de su familia, Isabel se vio forzada a aceptar la propuesta de un noble adinerado de Teruel. La boda se celebró con gran pompa, justo cuando Diego, que había regresado finalmente rico y listo para casarse con Isabel, entraba a la ciudad. Desolado al descubrir que había llegado demasiado tarde, Diego se presentó en la casa de Isabel en la noche de su boda. Se coló en su habitación y, consumido por el dolor y la desesperación, le pidió un beso. Isabel, aunque aún enamorada de Diego, se negó para no manchar su honor y el de su nuevo esposo. Diego, abatido por el rechazo y la pena, cayó muerto en la habitación. Al día siguiente, durante el funeral de Diego, Isabel se acercó al féretro para darle el beso que le había negado en vida. En ese momento, su corazón, roto por el dolor y la culpa, no resistió más. Isabel murió al instante,
cayendo al lado de su amado Diego. Conmovidos por la profundidad de su amor y la tragedia de su destino, los ciudadanos de Teruel decidieron enterrar a Isabel y Diego juntos. El mausoleo donde descansan, ubicado en la iglesia de San Pedro, se ha convertido en un símbolo del amor verdadero y eterno. Cada año, la historia de los amantes de Teruel se celebra y revive, recordando a todos el poder del amor y el destino. Esta leyenda, más que una simple historia, es el testimonio del amor puro y la lealtad que trasciende el tiempo y la muerte y sigue inspirando a corazones en todo el mundo. En las profundidades de la noche asturiana, cuando la niebla se adueña de los caminos y el viento murmura entre los árboles, surge una antigua leyenda que hiela la sangre de aquellos que la escuchan. Se cuenta de un carretón misterioso, tirado por caballos negros como el carbón, cuyos ojos arden con un fuego sobrenatural. Este no es un simple carro, sino el temido carretón de los muertos, el vehículo que transporta las almas perdidas al más allá. Mientras la mayoría duerme, algunos desafortunados escuchan el inconfundible sonido de las ruedas chirriantes y el golpeteo de cascos sobre la piedra. Estas noches, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgaza, el carretón sale en busca de aquellas almas que aún vagan por la tierra. ¿Te atreves a escuchar esta historia? ¿Estás preparado para enfrentarte al misterio que envuelve al carretón de los muertos? Si es así, acompáñame en este relato sombrío, donde exploraremos los límites de la vida y la muerte y descubriremos juntos los secretos que solo la oscuridad puede revelar. Imaginad una noche fría y brumosa en las tierras asturianas, donde el viento susurra entre los árboles y la niebla se enreda entre las casas como un manto. En estas noches, cuando la luna apenas se asoma tras las nubes, los ancianos del lugar hablan en voz baja sobre una aparición temida por todos, el carretón de los muertos. Esto no es un simple carretón, mis amigos. Es una carreta antigua, arrastrada por caballos negros como la noche misma, con ojos que brillan con un fuego frío e inhumano. No hay quien conduzca visiblemente esta carreta, pero siempre se sabe cuando está cerca por el chirriar de sus ruedas y el golpear de los cascos en el empedrado. Un sonido que congela la sangre y hace que el corazón se detenga. La leyenda cuenta que el carretón de los muertos aparece para recoger las almas de aquellos que están a punto de partir de este mundo. Viaja desde los confines más oscuros de la tierra, cruzando montes y valles envuelto en la neblina, haciendo una parada en cada pueblo donde una vida esté a punto de extinguirse. Dicen que en las noches en que el carretón sale, se pueden escuchar lamentos y susurros entre la brisa. Estos son los sonidos de las almas que ya ha recogido, condenadas a vagar por la eternidad en su macabra comitiva. Se cuenta que si en esa noche escuchas su llamado y miras hacia él, verás en la carretera las figuras de aquellos que se han ido, sus rostros pálidos y ojos vacíos, mirando hacia el nada mientras la carreta se los lleva. Los valientes, o tal vez los más insensatos, han tratado de seguir al carretón de los muertos para ver a dónde lleva a las almas que recoge. Sin embargo, siempre desaparece en la densa niebla, dejando atrás solo el eco de su existencia y la certeza escalofriante de que volverá. Así que esta noche, mientras el viento sopla y la neblina se espesa, esperemos no escuchar el distante chirriar de las ruedas del carretón de los muertos, y si por alguna desgracia lo oyes, cierra bien tus ojos, cubre tus oídos y reza para que no sea tu alma la que busca llevarse. En las tierras de Soria, bajo el manto de una luna pálida y un cielo estrellado, se encuentra el Monte de las Ánimas. Cada año, cuando la noche de todos los santos desciende sobre el mundo, las leyendas y los susurros cobran vida. Dicen que es en esta noche cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado, más frágil, permitiendo que lo que habita en las sombras se asome al mundo de los vivos. El Monte de las Ánimas, un lugar de belleza salvaje y misteriosa, es el escenario de una de las leyendas más escalofriantes de España. Este lugar, impregnado de historia y tragedia, ha sido testigo de sucesos que han alimentado el temor y la fascinación a lo largo de los siglos. Prepárate para adentrarte en una historia donde el pasado y el presente se entrelazan, donde los espíritus inquietos y las almas perdidas
susurran sus penas al viento. Acompáñame, si te atreves, a descubrir los secretos ocultos del monte de las ánimas y a explorar las sombras que incluso ahora pueden estar agazapadas detrás de cada árbol, esperando un momento para mostrarse. La leyenda del monte de las ánimas se remonta a tiempos antiguos, cuando dos órdenes de caballería, los templarios y los hospitalarios, compartían la custodia de estas tierras. Las tensiones entre ambas órdenes eran comunes y un día la disputa por el dominio del monte escaló hasta convertirse en un enfrentamiento brutal. La batalla fue sangrienta y cruel, y cuando la noche cayó, el monte estaba cubierto de los cuerpos de los caídos, ambos bandos mezclados en un macabro tapiz de muerte. Con el paso del tiempo, el monte fue considerado un lugar maldito, un sitio de reposo para las almas de aquellos caballeros que, se dice, emergen cada año en la noche de Todos los Santos, buscando sus cuerpos y armas perdidas en la batalla. La leyenda se hizo especialmente conocida gracias a la trágica historia de Alonso y Beatriz. Alonso, un joven valiente y audaz, y Beatriz, una dama de noble cuna y sobrina del alcalde de Soria, compartían un amor puro y sincero. En la víspera de Todos los Santos, mientras la pareja disfrutaba de la festividad, Beatriz expresó su deseo de poseer una de las flores azules que crecían exclusivamente en el monte de las ánimas, flores que, según las supersticiones locales, eran incapaces de ser tocadas sin despertar a los muertos. Alonso, deseando complacer a su amada, ignoró las advertencias y se adentró en el monte para recoger las flores. La noche caía y con ella una espesa niebla comenzó a envolver el monte, transformando su apariencia en algo fantasmal. Alonso, aunque valiente, no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar los aullidos de los lobos y el crujir de las ramas bajo sus pies. Según se adentraba más, el ambiente se volvía más opresivo, y el joven comenzó a oír susurros y lamentos que parecían llevar el eco de antiguas batallas. Finalmente, Alonso logró encontrar las flores, pero al regresar sintió que seres invisibles lo rozaban y escuchaba claramente el sonido de espadas y cadenas arrastrándose por el suelo. Aterrorizado, corrió de vuelta a la ciudad, dejando atrás los sonidos de la batalla eterna. Esa noche, Alonso entregó las flores a Beatriz, pero le advirtió que nunca debía regresar al monte. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Alonso falleció en circunstancias misteriosas esa misma noche, y Beatriz, consumida por el dolor y la culpa, guardó las flores junto a su lecho. Dicen que en la siguiente noche de Todos los Santos, la sombra de Alonso se apareció ante Beatriz, pálida y triste, con marcas de sus batallas nocturnas, y le pidió que devolviera las flores al monte para apaciguar a los espíritus. Beatriz, llevada por el amor y el remordimiento, fue al monte esa misma noche, desoyendo las advertencias. Nunca regresó. Al día siguiente la encontraron muerta sobre la tumba de Alonso, con un ramo de flores azules en su mano y una expresión de paz en su rostro. Desde entonces, el Monte de las Ánimas ha sido un lugar temido y respetado, un recordatorio constante del delgado velo que separa a los vivos de los muertos y del precio que puede tener desafiar las antiguas maldiciones. Imaginaos una época en la que el miedo se esconde en las sombras de cada callejón y el susurro de la desconfianza se escucha en cada rincón. En el corazón de Vitoria, durante el siglo XIX, nace una leyenda tan macabra que aún hoy sus ecos perturban el sueño de los valientes. Hablo del sacamantecas, una figura envuelta en misterio y terror, cuyo nombre solo se pronuncia en susurros temerosos. Esto no es un simple cuento para asustar a los niños, es la historia de Juan Díaz de Garayo, el hombre que se convirtió en monstruo, acechando las noches en busca de sus presas. Se dice que su sed de grasa humana lo llevaba a cometer actos de crueldad inimaginables, dejando tras de sí un rastro de sangre y horror. ¿Os atrevéis a sumergiros en las profundidades de esta terrorífica leyenda? ¿Estáis preparados para enfrentar la oscura verdad detrás del mito del sacamantecas?
Preparaos, pues esta historia no es para los débiles de corazón. Acompañadme si os atrevéis a descubrir los secretos más sombríos de Vitoria y a enfrentar el rostro del mal de su forma más pura. Cuentan los ancianos que cuando caía la noche y las calles se vaciaban, una sombra se deslizaba sigilosa entre las esquinas y los callejones oscuros. Era un hombre, si es que a ese ser se le podría llamar hombre, de aspecto siniestro y mirada fría como el hielo. Su nombre era Juan Díaz de Garayo, pero todos lo conocían por su macabro apodo, el Sacamantecas. Este personaje no era un simple ladrón ni un malhechor común. No, amigos míos, su maldad iba mucho más allá. El Sacamantecas tenía un apetito voraz por la grasa humana que utilizaba en sus tétricos rituales y pociones. Se dice que acechaba a sus víctimas cuando estaban más vulnerables, preferentemente mujeres solas, y con astucia y frialdad las atraía hacia lugares apartados. La leyenda cuenta que una vez que tenía a sus víctimas a su merced, el Sacamantecas las quitaba la vida sin piedad, con una crueldad que helaría la sangre del más valiente. Luego, con las manos, extraía la grasa de sus cuerpos y la recolectaba en frascos que escondían los rincones más oscuros de su lúgubre morada. Los habitantes de Vitoria vivían aterrorizados, susurrando historias sobre este monstruo en cada esquina de la ciudad. La gente evitaba salir de noche y las madres apretaban a sus hijos contra sus pechos al oír cualquier ruido extraño durante la noche. La captura de este ser nefasto no fue tarea fácil. Durante años, el Sacamantecas logró evadir a la justicia, burlándose de sus perseguidores y sumiendo a la ciudad en un estado de miedo perpetuo. Pero como todo lo malo, llegó a su fin. Un grupo de valientes ciudadanos, cansados del terror, se unieron y con astucia y valor lograron atrapar a las Sacamantecas en una de sus rondas nocturnas. El final de Juan Díaz de Garayo fue tan sombrío como su propia existencia. Fue condenado y ejecutado, dejando tras de sí una estela de leyendas y cuentos que aún hoy, en noches como esta, hacen que hasta el más valiente sienta un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Así que, queridos amigos, mientras estemos aquí reunidos disfrutando de estas leyendas, recordad que algunas historias, aunque parezcan lejanas, llevan consigo sombras que ni la luz más brillante puede disipar completamente. Y ahora, escuchad atentamente los sonidos de la noche. ¿Quién sabe qué secretos aún vagan en la oscuridad esperando ser contados? En las noches más oscuras y silenciosas de Galicia, cuando la niebla cubre los campos y los pueblos duermen tranquilos, hay quienes aseguran escuchar el eco de pasos y susurros etéreos que se deslizan por los caminos rurales. Es en estas noches cuando se manifiesta la Santa Campaña, un cortejo fúnebre compuesto por almas en pena que vagan por el mundo de los vivos, presagiando desgracias y muerte. Esta procesión espectral, envuelta en sudaríos y cargando velas encendidas, es liderada por un mortal involuntario, condenado a guiar a estos espíritus hasta que puedan pasar la antorcha a otro desafortunado. Los que se encuentran con la Santa Compaña dicen que el aire se vuelve más frío y una sensación de muerte inminente los invade. ¿Te atreverías a explorar más a fondo esta antigua y escalofriante leyenda? ¿Estás preparado para descubrir los misterios que guarda la Santa Compaña y las advertencias que trae a los vivos? Si es así, acompáñame en este viaje a través de las brumas de Galicia, donde la línea entre la vida y la muerte es tan tenue como el velo que separa la noche del día. La leyenda de la Santa Compaña se origina en las creencias populares gallegas y se ha transmitido de generación en generación, tejiendo un manto de miedo y respeto por lo sobrenatural en la cultura de la región. La Santa Compaña es descrita por una procesión nocturna de almas en pena que recorre los caminos entre las aldeas y a través de los bosques. Vestidos con largos hábitos blancos y portando velas o cruces, estos espectros son conducidos por un humano vivo, a menudo inconsciente de su rol como guía de estos espíritus. Esta persona está maldita a vagar cada noche hasta que pueda transferir su carga mortal a otra víctima.
generalmente mediante algún tipo de engaño o por contacto accidental. Las historias dicen que aquellos que se cruzan con la Santa Compaña pueden escuchar sus rezos y el tintineo de las campanillas que llevan. Se cree que encontrarse con esta procesión es un mal augurio, presagiando enfermedad o incluso la muerte del observador o de alguien cercano a él. Para protegerse, los gallegos recurren a amuletos como cruces de palma bendecida o realizan rituales como dibujar círculos en el suelo y situarse en el medio para evitar ser capturados por la comitiva. Otros consejos incluyen evitar los caminos y cruces de caminos por la noche, lugares donde la Santa Compaña suele aparecer. A pesar de la naturaleza aterradora de la leyenda, también se interpreta como una representación del viaje del alma después de la muerte y una advertencia para vivir una vida recta y justa para evitar un destino tan sombrío. En definitiva, la Santa Compaña no es solo una historia de fantasmas, es un reflejo de la cultura gallega, sus miedos y su relación con la muerte y el más allá. Hemos llegado al ecuador de las leyendas. Si estás disfrutando, no olvides suscribirte. Recuerda que con solo un clic me ayudas mucho. Continuemos. En las profundidades del valle de Liébana y en la región montañosa de Cantabria se encuentra un antiguo y oscuro pozo conocido como el Pozo de los Aparecidos. Rodeado por la espesa niebla que a menudo cubre el área y escondido entre árboles centenarios, este lugar evoca un sentimiento de misterio y temor en todos los que se atreven a acercarse. Dicen que en las noches de luna llena, el aire alrededor del pozo se carga de susurros y lamentos. Las leyendas hablan de almas que, atrapadas entre dos mundos, emergen de las profundidades de estas aguas para relatar sus historias no contadas. ¿Pero quién se atrevería a escuchar estas voces del pasado? ¿Quién tiene el valor de enfrentarse a los secretos que guarda el Pozo de los Aparecidos? Acompáñame, si te atreves, a descubrir los misterios que este antiguo pozo esconde. Explora conmigo la oscura y fascinante historia del Pozo de los Aparecidos, una leyenda envuelta en un manto de misterio y tragedia, que aún resuena en los ecos de las montañas de Cantabria. En el corazón de Liébana, entre riscos que se alzan como centinales sobre el valle, se encuentra un antiguo pozo. A simple vista, podría parecer un simple manantial, pero las historias que lo rodean son todo menos ordinarias. Este pozo, conocido como el Pozo de los Aparecidos, es famoso no solo por sus aguas profundas y frías, sino por ser el lugar donde, según cuentan, las almas en pena encuentran un portal hacia el mundo de los vivos. Según la leyenda, este pozo fue el sitio de numerosas tragedias a lo largo de los siglos, incluyendo accidentes fatales y actos de violencia desesperada. Se dice que aquellos que encontraron su fin en estas aguas no han podido encontrar la paz eterna y están condenados a vagar en sus profundidades, emergiendo solo en ciertas noches para contar sus penas a aquellos que osan acercarse. La historia más famosa asociada con el Pozo de las Apariciones es el de una joven llamada María. En el siglo XVII, María estaba enamorada de un joven del pueblo vecino, pero su amor fue prohibido por las familias de ambos, debido a antiguas rencillas. Desesperados y sin esperanza de estar juntos en vida, decidieron encontrarse una última vez junto al pozo para despedirse. Esa noche, bajo un cielo estrellado y una luna brillante, María llegó primero al encuentro. Esperó horas, pero su amado nunca apareció. Consumida por el desespero y pensando que había sido abandonada, María se arrojó a las aguas frías y oscuras del pozo, buscando en la muerte el consuelo que la vida le negó. Lo que María nunca supo fue que su amado había sido asesinado mientras se dirigía al encuentro, víctima de una emboscada preparada por su propio hermano, quien se oponía a su unión. Desde entonces, se dice que el espíritu de María emerge del pozo en las noches de luna llena, vestida de blanco y llorando por su amado, esperando que algún día él venga a reunirse con ella. Los lugareños advierten que escuchar las lamentaciones de María augura malos presagios. Algunos cuentan que han visto figuras sombrías y han escuchado voces susurrantes cerca del pozo, especialmente en noches de luna llena. Estos relatos han hecho que muchos eviten el lugar después del anochecer, temerosos de lo que las profundidades puedan revelar. El Pozo de los Aparecidos se ha convertido en un símbolo de la conexión entre el amor y la muerte y un recordatorio de que en algunos lugares
Las barreras entre este mundo y el próximo son tan delgadas que las almas perdidas pueden a veces cruzarlas. Este pozo, con sus aguas oscuras y misteriosas, sigue siendo un lugar de poder y tristeza, un eco de pasiones humanas que ni siquiera la muerte puede silenciar completamente. En el corazón de las Alpujarras granadinas, donde las montañas se alzan majestuosas y las aguas de sus ríos cantan viejas canciones, se esconde una cueva envuelta en leyendas de amor y desdicha. Esta es la Cueva de la Mora, un lugar que resuena con el eco de una historia tan antigua como las rocas que la rodean. Dicen que en esta cueva habita el espíritu de una joven mora, cuya trágica historia de amor trasciende el tiempo y la muerte. Te invito a sumergirte en el misterio y la pasión de esta leyenda, a explorar los rincones oscuros de la Cueva de la Mora y a descubrir por qué incluso hoy los lugareños pasan junto a ella con pasos rápidos y miradas furtivas. Prepárate para un viaje a un tiempo donde el amor podía ser tanto un regalo como una maldición, y donde las fronteras entre culturas se entrelazaban con los destinos de aquellos atrapados en su tejido. La historia nos lleva a la época de la Reconquista, un periodo de intensos conflictos entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. En este tiempo de guerra y desconfianza, una joven mora de extraordinaria belleza vivía cerca de lo que hoy conocemos como la Cueva de la Mora. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero no así la historia de su amor y su infortunio. La joven mora se enamoró de un caballero cristiano, un amor prohibido y peligroso dada la animosidad entre sus pueblos. A pesar de los riesgos, los jóvenes amantes encontraban momentos para encontrarse en secreto en la cueva, que se convirtió en su refugio, su santuario lejos de los prejuicios del mundo exterior. Sin embargo, como en todas las grandes historias de amor trágico, su felicidad no estaba destinada a durar. Fueron descubiertos por un grupo de soldados musulmanes, quienes, traicionados por la idea de que uno de los suyos amara a un enemigo, planearon matar al caballero cristiano durante uno de sus encuentros. Advertida por una sirvienta leal, la joven mora corrió a la cueva para advertir a su amado, pero llegó demasiado tarde. En un enfrentamiento voraz, su amado cayó herido de muerte. La leyenda cuenta que con sus últimas fuerzas arrastró su cuerpo hasta la entrada de la cueva, donde murió en los brazos de su amada. Devastada por la pérdida, la joven mora se negó a abandonar el cuerpo de su amante y finalmente murió de pena y hambre junto a él. Desde entonces, se dice que el espíritu de la joven mora vaga por la cueva, lamentando su amor perdido. Los lugareños cuentan que en las noches de luna llena se pueden escuchar sus sollozos y que a veces una figura vestida de blanco se ve caminando entre las sombras de la cueva. La Cueva de la Mora ha permanecido a lo largo de los siglos como un testimonio mudo del poder del amor y de la tragedia de la guerra. Es un recordatorio de que en algunos lugares las historias del pasado nunca mueren realmente, sino que siguen vivas, respirando en el susurro del viento y en el eco de las piedras. En las tierras de León, donde las montañas se alzan imponentes y los valles guardan ecos de antiguas batallas, surge la leyenda de una mujer cuyo valor desafió las normas de su tiempo. Ella es conocida como la Dama de Arintero, una figura envuelta en misterio y heroísmo, en una época dominada por hombres donde la guerra y el honor eran su dominio exclusivo. Esta mujer demostró que el coraje y la astucia no conocen género. Acompáñame a descubrir la historia de la Dama de Arintero, un relato que desdibuja las líneas entre la realidad y la leyenda, entre el mito y la historia. Prepárate para viajar atrás en el tiempo, a un momento donde las espadas chocaban, los reinos luchaban por el poder y una mujer se levantaba para mostrar que el verdadero valor reside en el corazón. ¿Estás listo para conocer a esta enigmática heroína? Si es así, ven y explora conmigo las sombras y las luces de la leyenda de la Dama de Arintero. En el pequeño pueblo de Arintero, en el corazón de León, vivió una mujer llamada Juana García. Durante el reinado de los reyes católicos, España estaba a menudo en guerra, ya fuera consolidando sus territorios o enfrentándose a enemigos externos. Juana, desde joven, demostró tener un espíritu indomable y una habilidad excepcional en las artes de la guerra, habilidades poco comunes en una mujer de su tiempo.
Cuando la guerra contra Portugal estalló, Juana se encontró incapaz de quedarse al margen mientras los hombres de su pueblo iban al frente. Movida por un profundo sentimiento del honor y el deber, tomó una decisión audaz. Se cortó el cabello, se vistió con ropas de hombre y se enlistó en el ejército bajo el nombre de Juan de Arintero. En batalla, Juan de Arintero demostró ser un guerrero excepcional. Su valentía y habilidad con la espada no pasaron desapercibidas, y pronto se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y superiores. Participó en numerosas escaramuzas y batallas, siempre en primera línea, defendiendo con ardor las tierras de la corona. El verdadero género de Juan de Arintero permaneció en secreto hasta el fin de la guerra. Fue durante una celebración en honor a los soldados destacados cuando Juana decidió revelar su identidad. Ante un salón lleno de nobles y militares, se quitó el casco y dejó caer su cabello, ahora largo, declarando su verdadera identidad y sus razones para luchar disfrazada. La reacción fue de asombro y en muchos de admiración. Los reyes católicos, impresionados por su valentía y habilidades, la honraron y le otorgaron una pensión por sus servicios. Más que eso, le dieron permiso para vestir como hombre, un privilegio extraordinario que reconocía su singularidad y su valor. La dama de Arintero regresó a su pueblo como una heroína. Su leyenda, sin embargo, trascendió su vida. Se convirtió en un símbolo de valentía y de la capacidad de las mujeres para desempeñar roles que la sociedad les negaba. La historia de Juana García desafía las convenciones y celebra el espíritu indomable de aquellos que luchan por su derecho a ser vistos como iguales, sin importar el campo de batalla. En el corazón de Madrid, donde las calles antiguas susurran historias del pasado y los edificios conservan los secretos de siglos, se erige una estructura particularmente intrigante y misteriosa: la Casa de las 7 Chimeneas. Este emblemático edificio no solo es conocido por su arquitectura única, sino también por ser el hogar de uno de los fantasmas más famosos de la capital española. Te invito a adentrarte en el enigma de la Casa de las 7 Chimeneas, a explorar los rincones sombríos de esta morada y a descubrir los secretos que se ocultan tras sus muros. Prepárate para un relato donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural, donde las verdades ocultas se revelan solo a aquellos que se atreven a buscarlas. ¿Estás listo para desvelar el misterio del fantasma que acecha en la Casa de las 7 Chimeneas? La historia de la Casa de las 7 Chimeneas se remonta al siglo XVI, siendo uno de los edificios más antiguos que aún se conservan en Madrid. La casa fue construida originalmente por un caballero de la corte de Felipe II, y desde sus inicios el edificio estuvo rodeado de rumores y habladurías debido a su distintiva arquitectura y especialmente a sus 7 chimeneas, que parecían guardar cada una un secreto. La leyenda más conocida asociada con la casa cuenta la trágica historia de Elena, una joven y hermosa mujer que estaba casada con el dueño original de la casa. Según cuenta la leyenda, su esposo partió a la guerra y desafortunadamente murió en batalla. Consumida por el dolor y la desesperación, Elena fue encontrada muerta poco después, vestida de blanco en su habitación cerrada desde dentro. Las circunstancias de su muerte fueron un misterio. Algunos dijeron que fue por pena, mientras otros murmuraban sobre un suicidio o incluso un asesinato encubierto por su influyente familia política. No obstante, la muerte de Elena no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva leyenda. Tras su fallecimiento, comenzaron a surgir informes sobre la aparición de su fantasma en la casa, especialmente las noches de luna llena. Se decía que su espíritu vagaba por las salas y los pasillos de su antiguo hogar, vestida de blanco, tal como fue encontrada en su lecho de muerte, buscando justicia o quizás paz eterna. Con el paso de los años, la Casa de las 7 Chimeneas sirvió diversos propósitos, desde ser un ministerio hasta un museo. Sin importar sus inquilinos, los avistamientos del fantasma continuaron, alimentando la leyenda y atrayendo tanto a curiosos como a investigadores de lo paranormal. Se reportaron extrañas luces, sonidos inexplicables y la sensación de una presencia invisible que seguía a quienes se aventuraban dentro. Hoy, la Casa de las 7 Chimeneas no solo es un monumento histórico, sino también un símbolo de los misterios que pueden esconderse detrás de las fachadas más imponentes. Es un recordatorio palpable de que en algunas esquinas de Madrid el pasado nunca está realmente muerto
y las historias de antaño pueden seguir tan vivas como siempre, esperando ser contadas y tal vez comprendidas. En las brumosas montañas de los Pirineos catalanes, donde los ecos del pasado se entretejen con el susurro del viento, surge la leyenda oscura y maldita del Comte Arnau. Este personaje, nacido del folclore catalán, es conocido no solo por su inmensa riqueza y poder, sino también por su despiadada naturaleza y los pecados que lo condenaron a vagar eternamente como un espectro maldito. Te invito a sumergirte en la historia del Comte Arnau, a cabalgar junto a su figura espectral en las noches sin luna y a descubrir los secretos y las maldiciones que atan su alma al mundo terrenal. Prepárate para un viaje a través de las sombras de la moralidad y la redención, donde las líneas entre el castigo y la penitencia se difuminan bajo el peso de los antiguos pecados. ¿Estás listo para enfrentar la leyenda del Comte Arnau? El Comte Arnau, según la leyenda, fue un noble catalán que vivió durante la Edad Media y que se dice que fue condenado a vagar por el mundo como un espíritu atormentado por sus innumerables pecados. Su historia es de una lujuria, avaricia y traición, y es un relato que sirve como advertencia moral en la cultura catalana. Arnau era conocido por su carácter implacable y su desmedido deseo de poder. Se cuenta que sedujo a muchas mujeres, incluidas las esposas de sus vasallos, y más escandalosamente a una abadesa de un convento local. Esta última acción fue considerada una afrenta directa a la Iglesia, sumando a su ya pesada lista de transgresiones morales y espirituales. Además de sus aventuras amorosas, Arnau era despiadado con sus súbditos, a quienes sometía a impuestos exorbitantes y trataba con una crueldad extrema. En su afán de acumular riquezas, no dudaba en traicionar a amigos y aliados, y se dice que incluso llegó a hacer pactos oscuros para asegurar su dominio y fortuna. La leyenda culmina con la muerte del Comte Arnau, que lejos de ser el final de su relato, marca el comienzo de su eterna condena. Como castigo por sus pecados, especialmente por sus relaciones ilícitas con la abadesa y su blasfemia contra la Iglesia, se cree que su alma fue condenada a vagar por la tierra. La visión más icónica de esta condena es la del Comte Arnau montando su cabello envuelto en llamas, emergiendo de su castillo en las profundidades de la noche para galopar a través de los bosques y montañas, un fuego eterno consumiendo su figura sin llegar nunca a consumirse. Los lugareños cuentan que en las noches de tormenta se pueden oír los cascos del caballo del Comte Arnau resonando a través de los valles, y algunos afirman haber visto la figura fantasmal del conde, con los ojos ardientes como brasas y el cuerpo envuelto en llamas, perpetuamente atormentados por los pecados de su vida pasada. La leyenda del Comte Arnau ha sobrevivido a lo largo de los siglos y continúa siendo un tema popular en la cultura catalana, apareciendo en canciones, poemas y cuentos. Es un recordatorio sombrío de que las acciones en vida pueden llevar a consecuencias eternas y de que la justicia, al menos en el folclore, siempre encuentra la manera de prevalecer. Así concluye nuestro viaje a través de las sombras y susurros de España, un país donde cada piedra y cada rincón tienen una historia que contar. Desde las montañas embrujadas de los Pirineos hasta las antiguas calles de Madrid, las leyendas que hemos explorado son el eco de un pasado que aún palpita en el corazón de estas tierras. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la memoria. Espero que estas historias hayan resonado en ti tanto como en aquellos que las contaron por primera vez, bajo estrellas similares a las que brillan sobre nosotros esta noche. Hasta que nos encontremos de nuevo en nuevas historias y antiguos misterios, te deseo noches de terror.